Sí. Bueno, muchas gracias, señor presidente. A nombre de Corporación Opción, le damos las gracias por la invitación. El señor Kailath Satyarthi es el Premio Nobel de la Paz 2014, quien ha trabajado con nuestra corporación desde hace ya varios años, más de 20, en Corporación Opción, en temas de erradicación del trabajo infantil y la promoción de los derechos humanos de los niños. Y nos pareció que era muy pertinente que el señor Kailath pudiera exponer ante esta comisión en virtud del trance en el que nos encontramos en discusión de importantes proyectos de ley que van a cambiar, o pretendemos que al menos así sea, la institucionalidad de nuestro país. En ese sentido, hemos pedido esta invitación y la agradecemos en su nombre. Y sin más que hablar, le voy a dejar la palabra a don Kailath. Y sí, me imagino. Muchas gracias. Bienvenido, señor Kailath, y su señora. Bienvenido. En este minuto está la senadora Rincón, la senadora von Baer, la señora Ana María Jaramillo y su secretario, son los abogados secretarios de esta comisión, y algunos asesores e invitados. Le damos la bienvenida al Senado de la República y es para nosotros un honor poderlo escuchar y que nos pueda contar su experiencia y nos pueda ayudar en el trabajo en que estamos como país comprometidos con el futuro de nuestros niños. Tenemos claro su currículum, todo el trabajo que ha hecho usted en beneficio con su señora por los niños esclavos, los niños trabajadores. Así que muchas gracias y le ofrezco la palabra. ¿Necesitan que les vaya traduciendo? Sí, okay. Mejor. So, yes, they do need translation, Yeah. so Tienes que prender los dos micrófonos. Okay. Se va a acercar más. Y esto se hace así. Ahí sí. Listo, y ahí ya está. Okay. So you will go and then I'll go. Okay. Thank you, Mr. Chairperson and the group of senators. Muchas gracias a la comisión y al grupo de los senadores. I express my gratitude for giving us the opportunity to talk and share with you. Expreso mi gratitud por darme la oportunidad de hablar y de compartir con ustedes. We are very humbled. Somos muy humildes. As you said that you know about my work, we have been working across 140 countries for last many years, several decades. Como usted dijo, conocen nuestro trabajo, hemos estado trabajando con 240 países. We are helping children directly. Estamos ayudando a niños directamente. In India, I begin with freeing children from slavery and trafficking. En India comencé liberando a niños de la esclavitud y del tráfico infantil. And rehabilitating and educating them. Y rehabilitando y volviéndolos a la educación. Then we have built the worldwide coalition, including with Option. Y entonces hicimos una comisión mundial, incluido también Opción. We realized that without two other things we cannot solve the problem of children and cannot protect them and their rights. Nos dimos cuenta que sin estas cosas no podríamos proteger a los niños y defender sus derechos y promoverlos. One is to work with the communities and parents and ordinary people and all stakeholders to change their mindset and sensitize them, educate them about the issues related to children. Okay. Una de las cosas que nos dimos cuenta que teníamos que hacer es trabajar junto a los padres, a las familias y a las comunidades, sensibilizándolos frente a estos temas y educándolos sobre estos temas. Because
when we talk of exploitation and abuse of children, it is a deep-rooted social cultural evil. Porque cuando hablamos de explotación y en el trabajo infantil, es una cosa brutal y es un problema moral. And then the second major aspect is the policy. Y el segundo gran problema son las políticas. When I started in India, India did not have enough laws against child labor and for the protection of children in 1980-81, 40 years ago almost. Cuando comencé trabajando hace 40 años, en 1981, me di cuenta que no habían suficientes leyes en contra del trabajo infantil. And when the UN Convention on the Rights of the Child was adopted by the General Assembly in 1989, until that most countries did not have laws for the protection of children. Y hasta 1998, hasta que en 1998 Naciones Unidas no dijera que esto era ilegal, no había ninguna ley en los países. So normally the issues of children were considered as charity or welfare issues, but not the human rights issues. Entonces normalmente esto se trataba como un tema de caridad y no como un derecho humano. So I started working with a number of countries to help and work with them that how we can enact good laws which can also include the social and cultural parameters as well as the constitutional provisions and international legislations, international treaties and conventions. Entonces comencé a trabajar con diferentes países y sus leyes para decir que este es un problema sociocultural donde hay que hablar desde la Constitución y desde la law also? Constitutional provisions and then the international legislations, okay. International treaties Okay. and Que hay que conventions. trabajarlo a nivel constitucional y hay que trabajarlo también a nivel internacional. So, in a number of countries, there have been a lot of improvisation in the legal systems and judicial systems, but in some countries, still working. Entonces había mucha improvisación en muchos países de manera legal, pero todavía no había nada establecido. Then in 1998, when we organized the Global March Against Child Labor across 103 countries with a demand that there should be an international law against child slavery, trafficking, use of children in hazardous occupations, child prostitution, etc., we have been successful within a year. Entonces en 1998 hicimos la marcha global en 103 países, donde decidimos que era importante hablar sobre la internacionalización de una ley que hable en contra de la esclavitud infantil, del tráfico, la prostitución, entre otros temas. And after that, many countries enacted new laws. Después de eso, muchos países empezaron a empujar nuevas leyes. I am thankful and I congratulate Chile for taking one of the leadership roles in ratifying ILO Convention. Estoy muy agradecido con Chile porque Chile trabajó junto a la OIT en una comisión en contra del trabajo infantil. And Chile, which has gone through all kind of problems and dictatorships and other political issues, you have shown tremendous courage in ratifying ILO Convention as well as the UN Convention on the Rights of the Child. Chile was one of the earliest countries to ratify UN Convention. Y Chile, que ha tenido tantos problemas como la dictadura y otros, tiene la valentía de ratificar la Convención de la OIT y la Convención de Naciones Unidas. Now I congratulate this commission to take a leadership role in rewriting the future of children in this country. Y también los felicito a esta comisión porque está tomando el liderazgo en realizar qué es lo que hay que hacer. Rewriting the future of the children of this country. En viendo qué es lo que hay que hacer con el futuro de los niños en este país. So I personally feel that this is a great responsibility and authority has been given by the God
as well as by the parliament. Y personalmente siento que aquí hay una responsabilidad que la ha dado desde Dios hasta al Parlamento. So this is a great opportunity to make one of the best laws in the world. Entonces esta es la oportunidad para hacer una de las mejores leyes en el mundo. You have experts definitely, and they will be working. You have what? Experts. Ustedes tienen expertos que van a estar trabajando en esto, But my submission would be that a good law for the protection of children will be more comprehensive and holistic law, not only the segmented law or divided law. Mi petición sería que hicieran una buena ley en Chile que fuera más comprensiva y holística, que no estuviese dividida. Normally, in many countries, the punishment or prosecution has a strong component in the law. That is, different law which deals with the prosecution and punishment of the offenders. But that happens only after the offense has been committed. En muchos países lo que generalmente se busca es el castigo a quienes han ofendido, a los criminales, ¿no? Pero no se hace temas preventivos. So punishment for the offenders does not satisfy the principle of natural justice. Entonces el castigo a los ofensores, a quienes cometen estos crímenes, no satisface el problema central. And the second thing is that there are laws in some countries which are related to the protection of children in many ways. Y lo segundo es que hay leyes en algunos países que se relacionan con la protección de los niños en muchas maneras. And also there is third set of law, and that is for prevention, which does not, many countries don't have it, but some countries have the preventive measures under the law. Y lo tercero es que es importante hablar de leyes preventivas. Muchos países no lo tienen, pero es importante establecerlo. But the prevention, protection, prosecution and punishment do not reflect in one single law in most countries. La prevención, la protección y la persecución no se ve reflejado en mucho. Doesn't reflect in a lot of countries. In the laws, in In one single law, in one single law. No se ve reflejado en una sola ley en los países. So it's a great opportunity that how the preventive measures could be incorporated in the body of the law and not only in the rules followed by law. Entonces es una gran oportunidad hacer una ley más preventiva, que sea el cuerpo de esta ley y que no hayan tantas reglas así de persecución, ¿no? So it will help in preventing the crimes against children before they are committed. Y esto va a ayudar a que se detengan los crímenes en contra de los niños antes de que estos sean producidos. For example, Por ejemplo, the human right education is the curriculum where the children can learn about child rights in the schools. es importante que en los colegios se enseñe sobre qué son los derechos humanos y eso tiene que estar incluido en los currículum de los colegios. For example, all those agencies, including the teachers or police agencies or hospital agencies which deal with the children, should be given orientation and training so that the prevention can happen. Entonces, otra de las formas de que esta prevención exista es que en los hospitales, a los policías y a los profesores, por ejemplo, se les entrene con formas de prevenir que estos abusos se sigan cometiendo. And building multi-stakeholder partnership with the civil society organizations, with the religious institutions, with the corporations, has also been the part of the legal provision in a number of countries. Y otra forma que pueden trabajar es que la sociedad civil en su conjunto trabaje entre
los distintos cuerpos religiosos, distintas ONGs trabajen en conjunto, so they would work together. Yeah, this is the part of law, Y que esto collaborative effort. Y que esto sea de una forma colaborativa en hacer una nueva ley. And also the issues related to the safety of children, because child sexual abuse has become a moral epidemic and is spread like virus globally, not in one country. Y otro problema muy importante es el abuso sexual infantil, que está siendo una epidemia mundial que sigue creciendo. So how children could be empowered, or the parents and the community could be sensitized about it, could also be a legal measure. Entonces, ¿cómo podemos empoderar a los niños y a sus padres? A mí me parece que esto también podría ser un tema que estuviera tocado en la ley. Children have all rights on their body, so they should learn how to protect their body. They should learn about it, like good touch, bad touch, and these things can help in preventive measures. Entonces los niños ya tienen leyes en torno a su cuerpo, por lo tanto sería súper importante que ellos pudieran aprender qué es una buena forma de tocarlo o una mala forma de tocarlo por los otros, ¿no? A number of countries like your neighboring country, Brazil in Latin America, and also in Mexico, some parts of Mexico, some protection measures have been incorporated through Bolsa Escola and then Bolsa Familia, and there were many programs like conditional cash transfers with the condition that children must be attending a school, so they should not fall into prey as the victims of crimes. So these efforts were also the part of schemes as well as part of law. Okay. That was too much for me. Okay. Entonces en muchos países como Brasil y México se hacen programas de protección junto a los colegios y junto a las familias. So I went to the schools and families. Yeah. So that was a kind of conditional cash transfer. Some money was provided to the parents so that the children attend the school with the guarantee and they should not fall into the prey of the criminals. Entonces así hubo unos fondos que eran para los padres, para que sus hijos fueran al colegio con el compromiso de que estos no fuesen abusados. So they weren't abused, they would go to school. They will go to school, but so they are not wandering on the street. Entonces no estuvieran en la calle y no fueran usados por criminales estos chicos. Okay, and third thing is the prosecution. La persecución. So in India, for example, we have worked with the government in formulation of a new law dealing with the child sexual abuse and the rape of children. Entonces en India nosotros hemos trabajado en conjunto con el gobierno en formular una nueva ley por el abuso sexual infantil. So that includes the time-bound investigation, the time-bound prosecution and time-bound justice delivery. Y esto incluye el tiempo de persecución, el tiempo de reparo, and the time of justice delivery. Y el tiempo en que se crea la justicia, se hace la justicia. So the time-bound justice delivery makes huge difference in the society and also frighten the criminals. Y el tiempo de entrega el tiempo de entrega para hacer justicia va a hacer una gran diferencia en la sociedad porque hace que los criminales de alguna forma se asusten, ¿no? We have done a kind of research and analysis about the process of investigation, prosecution, and the justice delivery, and it might have taken 20 to 30 years in number of places where the child will get justice. A victim of rape or sexual abuse will get justice only after 20 to 30 years. Okay. So, hemos investigado en algunas partes que se ha tomado alrededor de 20 o 30 años que un niño que se haya condenado al agresor de abuso sexual de un niño. So now the law has been amended. Pero ahora eso ha cambiado, la ley ha cambiado. And then the enforcement agencies were held accountable, as well as
the whole infrastructure of investigation and prosecution has been revamped and recreated in benefit of the children. Entonces ahora las agencias como la policía, la justicia, también son culpables, o sea, son responsables de estos niños. Por lo tanto, se involucran más en la persecución de estos casos. So hopefully the things would improve very soon. Por lo tanto, nosotros creemos que las cosas van a cambiar, van a mejorar muy pronto. In some cases, during last 3 months, the justice were delivered and the punishment, the sentence has been announced within 60 days. En algunos países, en 3 meses se deliberó la justicia y la sentencia fue hecha en tan solo 60 días. So that was possible due to a strong law which holds the prosecution, investigation agencies accountable, and even the judicial agencies accountable. Y esto es posible por una ley que ha sido bastante fuerte y que involucra a la policía, el juzgado, the justice, y los jueces también como no culpables pero responsables, ¿no? Accountable. Yeah. So some of those measures in the holistic law can help faster and build trust in the institution of state and build trust in the institution of justice. Y estas medidas, que son más bien holísticas, hacen que uno vuelva a recobrar la confianza en las instituciones. So how the UN Convention on the Rights of the Child can be incorporated in a law? Entonces, ¿cómo podemos incorporar Naciones Unidas en la ley? How the Palermo Protocol, which you are also the signatory of, could be incorporated into the law? ¿Cómo podemos hacer que el protocolo principal esté involucrado en la ley? And ILO conventions on minimum age of employment and the ILO convention on the worst forms of child labor could be incorporated in the law? ¿Cómo podemos involucrar también a la OIT en la ley con un rango etario mínimo? So, with these words, I would hope that this new law which you are going to bring soon, Con or estas, reforms you are going to bring, would be much more progressive and forward-looking. con estas palabras yo espero que la nueva ley que ustedes están haciendo sea which be more, sorry? Más, sería mucho más progresista, sí, sorry. Progressive and forward-looking. Y que mire hacia adelante. Because laws are not made every day. Porque las leyes no se hacen todos los días. They are not even amended in the decades. No se hacen enmiendas en décadas. So, whatever you will do is going to impact the future of children for many decades. Entonces, cualquier cosa que ustedes hagan va a impactar el futuro de los niños, niñas y adolescentes en décadas. And finally, I would also urge that the voices of children and youth Y, cannot be ignored because the world is changing very rapidly. y finalmente yo les urjo a que escuchen las voces de los niños, niñas y adolescentes porque el mundo está cambiando rápidamente. They should not be penalized or should not be expelled from schools if they raise their voice against something which is wrong. Of course, they should not be indulged in violence, not at all. No country, no society can tolerate violence. But definitely, their dissent voices or their concerns cannot be ignored. Y no deben ser penalizados por alzar sus voces, no deben ser perseguidos o expulsados de sus colegios por alzar sus voces. Obviamente no queremos que haya violencia, pero por favor no los persigan por alzar sus voces. So the school should not be punished and expel them, or the law should protect them and encourage them for more better engagement for the progress and betterment of society and making them more responsible rather than punishing them. Entonces la ley debería protegerlos, debería de alguna manera facilitarles el hecho de que ellos puedan alzar la voz. Por lo tanto, los colegios no pueden expulsar a los niños. With these words, I once again thank you. Con estas palabras yo les agradezco una vez más. And if you feel we can help
I have a full office which is working on international laws, and there are lawyers which can help you through my foundation in India. We have also the foundation working with us in USA and in London. We can collaborate with them and help you in any manner if you like. And Option is always, I can talk on behalf of Option that they are close partners and they will support. Y si ustedes quieren, por favor, quieren nuestra ayuda, por favor acérquense. Nosotros tenemos un montón de abogados, tenemos oficinas en India, tenemos oficinas en Inglaterra, pero también les urjo que acudan a Opción, que ellos siempre han trabajado en estos temas. Thank you so much. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Te quiero hablar. Gracias, Presidente. It is very pleasure to see his again. We were together when I was a labor minister in the government Bachelet. It's okay. I remember. Yo estuve con el Premio Nobel cuando él visitó el país cuando yo era ministra del Trabajo. Y la presidenta Bachelet hizo una gran contribución al país al no solo ratificar la erradicación del trabajo infantil, y ustedes lo recuerdan, sino que además suscribió los compromisos en ese ámbito. Y tuvimos una gran reunión con usted en esa oportunidad que gestionó la Fundación. Y lo recordamos con mucho interés y un grato placer. Para esta comisión es muy importante la visión que usted tiene respecto de los niños y su contribución en el mundo a no solo la erradicación del trabajo infantil, sino que también la mirada que usted nos entrega en esta sesión de la comisión de lo que debiera ser el trabajo que nosotros hagamos como contribución en estas materias. Sin lugar a duda, uno no legisla todos los días, como usted lo ha dicho. Y nosotros como miembros de esta comisión, y creo que lo compartimos todos, lo que hagamos en materia de infancia, vamos a definir buena parte de lo que pase con el país. Porque obviamente los niños inciden en lo que ocurre con el país. Y obviamente que las inversiones o las apuestas que un país hace por sus niños es una ganancia. Hace pocos días atrás leía una entrevista del primer ministro de Finlandia, del año, si no me equivoco, 2010. Y ellos decían que la mejor apuesta que Finlandia había hecho era en la educación gratuita para sus niños, porque eso significaba que había ganado sin lugar a duda el país. Y eso se traducía en inversión, en creatividad, en un sinnúmero de beneficios para el país. Cuando uno mira los indicadores que entrega Naciones Unidas en materia de infancia,
has of children, of childhood, y lo que dicen los estudios de lo que ocurre con los niños entre los 0 y 3 años. and what studies say of children between 0 and 3 years, Todo lo que no hacemos o lo que hacemos mal en ese rango etario everything that we do, not do, or what we do wrong in that type of year, repercute negativamente o positivamente en los países. repercutes on, okay. Entonces, lo que usted dice, obviamente no podemos sino compartirlo, y creo que todos en esta comisión lo creemos, y por eso estamos en esta comisión. So what you say right now, what you said, everyone here shares it. Y por eso apostamos por los niños. That's why we bet on children. El tema es que tengamos la fuerza suficiente The thing is we have to have the strength para lograr ponerle fuerza y energía a estos temas, so we para can, ponerlos en el primer lugar So we can- de las decisiones. so we can accomplish this so they could be on first place for all the decisions. Sin que el gobierno del presidente Sebastián Piñera sea mi gobierno, President Piñera is not my government. creo que ha tenido un acierto I think he has been assertive desde el punto de vista comunicacional, y es acuñar la frase, los niños están primero. because he says children are first. La magia es que eso sea así, The magic is that it should be like that. y ese es el desafío. And that's our Bueno, saludar a nuestro invitado, agradecerle, por supuesto, I would like to say hello and thank you. compartir las palabras que ha expresado Jimena, pero yo tengo una duda. I would like to share the words that Jimena just said, but I have a doubt. Que usted habla de una ley holística, amplia, integral, que cubra todos los aspectos preventivos y, digamos, sancionatorios. Pero nosotros tenemos, y es una de las dificultades que tenemos, es que estamos legislando diferentes leyes. But you talk about a law that is holistic and big, no? But one of the difficulties that we have is that we are legislating different laws. Son varias leyes diferentes que tratan Different con, laws. bueno, niños vulnerables por un lado, por otro lado niños infractores de la ley, por Bueno. otro lado ley de garantía hacia los niños, por otro lado, sí, en este momento estamos legislando de una manera separada, no es una sola ley. Entonces yo tengo It's not- duda cómo es la experiencia internacional y cómo resolvemos eso, porque claramente aquí no es una sola ley. So she's explaining that here in Chile it's not only one law. So they have a law for abuse, for childhood abuse. They have a law for work labor. They have so different laws. Niños infractores de ley. Yeah, different laws. You see for each theme, no, each topic. Yeah. So we're talking about a big law, like a holistic law that will integrate everything. So how do we do this? ¿Cómo lo hacemos, no? Claro, eso por un lado. Y por otro lado, que la bloque ojalá también las medidas preventivas estén en la ley, no en los reglamentos. Eso es lo que yo entendí. You said that the preventive measures were in the law and not on the yes. Y eso tampoco no está por la parte nuestra tan evidente. So what? How is the international experience in the making law, in the holistic law, Yeah. and Because Chile is so different, Yeah. see, and our reality is so different. So what I think is the conclusion is, so how is this Yeah. experience? Okay, could you please go slow for me? Son Thank tres you. cosas que yo decía. Una, la separación que tenemos, no una sola ley. We don't have one law. We have. Ya. La otra, las medidas preventivas, que no We have- parecen evidentes en la ley. How are these preventive Si no hay una measures sola ley. if there's not only one law? Y después una discusión And then there's a que discussion recién comienza that's just starting a partir de un anuncio que hace la ministra de Educación because the Minister of Education made an announcement
señalando la expulsión de alumnos que cometan actos de violencia. That signs the expulsion of children that make violent acts. What we were talking in the morning. En las escuelas hemos On tenido the schools. efectivamente algunas demostraciones bastante violentas. So in the different schools we have seen very violent acts. Eso es innegable y eso merece una sanción. We can't say the opposite of that, and that obviously needs to be punished. Pero una cosa es castigo, otra cosa es expulsión. Yo creo que con la expulsión lo único que va a hacer es que ese niño, digamos, quede marginal y probablemente no se inserte y va a continuar con su violencia, y creo que no es una buena solución. Entonces, esto es un tema que recién comienza, pero claramente aquí hay miradas distintas. Yo pienso, mi personal mirada es que no es una solución la expulsión. So she's saying that she doesn't think that expulsion to be expelled is the solution, because if you expel the children, she thinks you have to punish them, but if you expel them, then they would be wondering, maybe they could be, yes, okay. Should not happen. Yeah. Yes, that's her opinion. Yeah, good. So he's also going to do a question, and then we'll do the answers. Okay? Yeah. So let's go slowly with answers, please. Es importante darle el contexto a la pregunta de la senadora Allende. So he also would like to add that it's very important to give some context on Contexto porque no es expulsar a un alumno por un acto de violencia normal, actos de violencia mayores, como intentar quemar a un profesor, por ejemplo. So he thinks, no, he doesn't think so. One of the themes is one child tried to burn his teacher. So it's not any violent act. Y el profesor también tiene derechos humanos So the professor also has y no va a querer volver a trabajar mientras exista eso. and he doesn't, and the teacher's not going to be able to go to work. No es expulsión de un alumno porque tiene actos de violencia y peleas entre ellos o que quiebre un vidrio. Estamos hablando de violencia mayor. We're not talking about any type of violence like breaking No, a sí, pero es por el contexto. ¿Ya? It's not breaking a window or having a fight in this class. It's this type of violence they are talking Porque esa es una discusión hoy día en Chile. about. Because this is the discussion today in Chile. El gobierno presentó un proyecto de ley The government que busca expulsar project of law, del colegio a los alumnos que tengan ese tipo de violencia. of law that they are searching to expel the children from school that have these types of actions. Y como castigo van a otro colegio. And as a punishment, they will go to another school. Pero esa es una discusión But this is a discussion. que está comenzando y Just que starting. tenemos que enriquecerla para saber cuál es la mejor solución. And we have to talk about it, También nos gustaría su opinión. to see what we do. Pero antes le voy a dar la palabra a la senadora von Baer, But I would like to hear your opinion. para que usted cierre después todo. So you will end the discussion, but right now, Senadora our von Baer. Senator Ena von Baer will speak. Y después el senador Quintana. And afterwards, Senator Quintana will speak also. Nuestro rey. Bueno, darle la más cordial y calurosa bienvenida a nuestro país y a esta comisión. To our country and this commission. Y contarle que esta es la primera vez que tenemos en el Senado de Chile una comisión específica en torno a los temas de niñez. So this is the first time that in the Senate we have a specific commission of childhood themes. Nosotros hemos tenido, cuando usted habla de los temas de trabajo de niños, obviamente la comparación de Chile con otros países es una comparación positiva. So when you talk about child labor, if we compare our Chile with other countries, ours is slightly it's positive. Sin embargo, tenemos otros desafíos We have y tenemos realidades muy dolorosas las cuales tenemos que enfrentar. So we have other realities that we have to also confront. Tenemos a niños que sufren distintos tipos de
abusos y también de que finalmente terminan a cargo del Estado. Son separados de las familias y quedan a cargo del Estado. Y organizaciones colaboran para el Estado. Pero hemos descubierto abusos del Estado hacia esos niños, finalmente, por distintas razones. Entonces hoy nos tenemos que hacer cargo de cómo institucionalmente respondemos a esta realidad. Y me hace mucho sentido que usted hable de la prevención. Nosotros no tenemos hoy una institucionalidad robusta que le ayude a las familias a hacerse cargo de los desafíos que tienen con los niños. Y lo que buscamos a través de la legislación hoy día es generar ese apoyo a las familias support for the families para no llegar al punto en que tengamos que separar a los niños de su familia. Es un tremendo desafío porque hay que estar presente en todo el territorio del país. Esto se va a insertar dentro de una ley que esperamos sí sea holística, que es la Ley de Garantías de la Niñez. Pero adicionalmente tenemos otras temáticas de las cuales también nos tenemos que hacer cargo, que son los niños los niños, las niñas y adolescentes que son infractores de ley. Y el tema, también las temáticas como por ejemplo de adopción. Entonces, si nosotros tratáramos todos esos temas en una sola ley, probablemente no sacaríamos nunca, no llegaríamos a acuerdos en ninguna. Uno siempre esperaría que ojalá pudiéramos ver todos los temas de niñez en una sola ley, pero finalmente tenemos una problemática legislativa, que tenemos que ver distintos temas que son tópicos específicos. Entonces, nosotros lo que esperamos es que la Ley de Garantías de la Niñez sea más bien una ley holística, que especialmente se preocupe de la prevención, el apoyo a las familias, y los otros tópicos vamos a tener que tratarlos en otras leyes. Ahora yo creo que estamos en un buen momento, porque creo que Chile se dio cuenta que tenemos una deuda con los niños, no solamente los políticos, sino que el país completo. Y eso nos permite invertir parte importante de nuestro presupuesto a temas de niñez. Finalmente, solo plantear que respecto al tema de la violencia en los colegios, nosotros tenemos un desafío. Porque tenemos situaciones de violencia extrema y tenemos que hacernos cargo de esa violencia extrema desde la perspectiva de los demás niños
de los derechos de los demás niños. From the perspective of children's right, The other children's. the other children's right. ¿No? Desde la perspectiva del derecho a educación, del niño que comete la transgresión, a veces incluso el delito. So also because we have to guarantee the access to school. Y desde la perspectiva de los derechos de los profesores también. Y lo que plantea la ley es que son dos cosas. El niño se puede expulsar hoy día sin ningún cambio legal del colegio. ¿Ya? La diferencia es el tiempo en el cual el proceso, ¿cómo explicarlo? El proceso para que esa expulsión se haga una realidad, si es que el niño permanece en clases en esa escuela o es separado de las clases durante el proceso en el que se estudia su expulsión. Hoy día el niño, mientras dura el proceso, puede permanecer en la escuela. So if today the children makes this violence, he can stay at school, but they are seeing the time that this will take. Que genera una tensión muy fuerte. Ahora, el niño, por nuestra Ley General de Educación, siempre tiene derecho a la educación y va a tener que ser aceptado en otro colegio. No es que los niños queden, si es que son expulsados de un colegio, sin derecho a la educación. Ahora, ese es un tema muy, usted se habrá dado cuenta, candente aquí, porque es una discusión política muy actual para nosotros. So this is a very theme that is very hot, makes a lot of heat here because everyone has their different opinion, but the child will not be without a school because it's a guarantee. Un solo punto al final, que yo creo que uno de nuestros desafíos más grandes, y yo escuchaba con mucha atención, es cómo hacernos cargo también del abuso sexual de los niños. Creo que nosotros ahí en Chile, respecto a, por ejemplo, cómo integramos esta temática en la educación, estamos sumamente atrasados. And she thinks that there's a long way to go because we don't have any sexual education. We have sexual education. What we do not Very have little. is about acoso sexual. It's About different. sexual abuse. Sexual abuse. How you say Sexual good abuse. touch, bad touch. Okay, it's something we really, I think, do not talk about in the schools. Thank you very much. So now, Señor Quintana. Gracias, presidente. De la También Comisión. dar la bienvenida al Premio Nobel de la Paz, a esta comisión. Creo que su presencia es muy provechosa, por eso las preguntas que se le han formulado en un momento también bien singular de la tramitación legislativa, por lo que han señalado las distintas senadoras, el presidente, por la prioridad que el tema de infancia está teniendo en nuestro país. Como han dicho también las colegas, son varios los cuerpos legales que hoy día están en plena discusión, que abordan materias relativas a infractores de ley, a niños infractores de ley o jóvenes, vulneración de derechos también, el tema de adopción, por supuesto también el tema de las garantías de la niñez, y también ahí quiero preguntarle de manera más específica, y por si todo esto fuera poco, también Chile se ha puesto el objetivo de avanzar en una ley que busque que los delitos no prescriban, los delitos de abusos sexuales contra menores no prescriban nunca y puedan perseguirse siempre. Más lento, por favor. Right now Chile has a very good object that is doing a new law that searches that the felonies of sexual abuse don't prescribe. Will be imprescriptible. Sorry. Predictable. Yeah. No. Prescriptible. Yes. They won't be. Que se puedan perseguir penalmente Sí. siempre. Yeah. Bueno, y en el tema garantías específicamente, ¿cuál es la experiencia que usted ha visto en el mundo respecto de la necesidad o no de contemplar catálogo de derechos que acompañe justamente
estas necesidades, ¿no es cierto?, de mayor protección. Es una discusión que hoy día Chile tiene. Chile, más allá de apoyar la Declaración de Naciones Unidas en materia de derechos, no ha avanzado mucho. Hay una iniciativa legal que esperamos pueda aprobarse pronto. En tercer lugar, usted seguramente sabe que Naciones Unidas sacó una resolución hace poco tiempo atrás donde señala que en nuestro país existe una violación grave y sistemática de los derechos, derechos que no están en un catálogo específico, por eso la importancia de tenerlo, pero de una violación sistemática de los derechos de los niños que están en la red Sename, que es una red pública y privada. ¿Qué opinión tiene respecto de eso? Que es un tema que conocimos hace muy poco. Cuarto lugar, la senadora Allende creo que hace muy bien en vincular su planteamiento, digamos, y su presencia acá con los temas de educación, dado que además usted encabezó un programa de escuela segura y hoy día efectivamente estamos debatiendo medidas que, existiendo hoy día en Chile la posibilidad de expulsar a un niño que comete delitos, la pregunta es, ¿se puede hacer eso sin un debido proceso o no? Sobre todo si los niños están primero, como se dice. So you worked on a safe school, in a program of safe school, yes? ¿Qué opina sobre expulsar a un niño si requieren debido proceso la expulsión de un niño ciudadano? You have a program of safe school, secure school, yes? So what is your opinion about expelling a child from school? ¿Sí? Sí. Y tal vez la reflexión más de fondo que quisiéramos escuchar es si la escuela está preparada para, o la comunidad escolar, para hacerse cargo de una dimensión que es netamente penal, punitiva, más allá de los delitos que, como han expresado también las distintas senadoras, son muy graves y hay que encontrar soluciones. El tema de dónde tratarlo. En esas escuelas, que son pocas en Chile, donde ocurren estos delitos graves, o bien llevarlo a una escuela, expulsarlo y llevarlo a una escuela donde el niño puede iniciar tempranamente una carrera delictual. ¿Acaso eso puede ser o no más peligroso? ¿Puede haber un estigma de expulsar a un niño del colegio y llevarlo a otro y empezar una temprana carrera delictual para sacar al niño de un lado para otro? Y por último, ¿cuál es su...? Para la traducción. Es que yo digo un resumen y ella lo traduce. Explica que quiere que le apoye la moción en contra de la ley. No. So around the same topic. So you would like to see if there's a stigma when you expel the child. Un pequeño resumen. Sí, termino alguna opinión sobre el cyberbullying. Yo entiendo que es uno de los temas más difíciles hoy día en el mundo de abordar. ¿Qué herramientas ve usted que pueden ser útiles? Because it's a topic that is around the world. So what will be the some tools for what would be some tools for this? Okay. Eso. Big challenge. Yeah. We have a lot to talk about. So let's go slow. So, first of all, Primero que todo, I would appreciate the deeper concern and understanding you have for children, and that was obvious for a commission like that. okay, aprecio el entendimiento y el trato que ustedes tienen como comisión sobre los niños. Niñas y adolescentes. First of all, I would start with saying that Lo primero que quiero decir es it is not possible, neither I meant to say, that all the laws related to the crime against children and the children in conflict with law could one in one place, like child labor, like child sexual abuse, like rape of children,
Okay. like the juvenile issues, they cannot be brought only in one law. These laws are needed for the specialized purposes. Por supuesto que yo no quise decir que tenía que haber solo una ley, que no podía haber una ley, una sola ley que uniera trabajo infantil, abuso sexual infantil y todas las otras leyes de las que han hablado. But there could be overarching legislation that will help as a complementarity with the rest of the laws, and the victims can go to one window through one law, but then other laws would also be applicable. Pero quizás podría haber un sistema que ayude a legislar y que sea complementario a estas leyes. I will give an example again of Indian law. Voy a dar un ejemplo también de la ley india. In Brazil also had little bit similar. En Brasil esto también ocurrió. Dealing with the juvenile justice or the children's right. Que fue con los delitos juveniles y sus derechos infantiles. To begin with India, we have law against child labor. Tenemos una ley en India en contra del trabajo infantil. And that is dealt by the Ministry of Labor and the Labor Inspectorate system. Y eso lo ve el Ministerio del Trabajo y el Inspector del Trabajo. Then there is a very comprehensive law for the protection of children from sexual abuse. Y también hay una ley muy comprensiva que se dedica a la protección del niño que ha sido abusado sexualmente. Then we have right to education law. También tenemos una ley que es el derecho a la educación. Then we have anti-trafficking legislations in the criminal justice system. También tenemos una ley que legisla en contra del tráfico infantil. These laws are existing. Estas leyes existen. But then we have an overarching law called the Juvenile Justice Act. Pero luego tenemos una ley que une todo esto que es llamada la ley juvenil, the Juvenile Law of Juvenile Justice Act. La ley juvenil de la justicia, Juvenile Act. Juvenile Justice Act. Act means law. Yes, okay. Es un acta juvenil de justicia. So it is more a comprehensive law which has a strong component of prevention. Es una ley más comprensiva donde habla bastante de la prevención. Then it has a strong component of protection of all those children who fall into the category of need of care and protection. Y tiene un componente muy importante para que busca hacerse cargo de los niños. Para los cuales es necesario un cuidado especial. Care and protection. So, for example, street children, abandoned children, the children who need justice in case of adoption, for example. So, all kind of categories of these children will come under the care and protection category. Entonces, por ejemplo, niños que vagan en las calles, niños que necesitan ser adoptados, diferentes tipos de niños que necesiten ayuda, van a caer en esta categoría, en esta ley. So that they get the legal protection under the law. Entonces, de esta forma tienen una protección legal con esta ley. Then the third component is dealing El tercer componente es with ensuring the implementation of laws related to child labor exploitation or sexual exploitation or rape on children. There are different laws, but there is a mention of these things under a comprehensive law. Entonces lo que busca esta ley es ayudar y complementar y buscar que se cumplan estas otras leyes, ya sea la ley de abuso sexual, la ley de trabajo infantil, la ley de tráfico. And also there is a strong component of children who are in conflict with law, like the children who are indulged in violence or the children who commit murder or rape. So it has different categories that if the children are
above 14 years, 16 and 18, sorry, 15 years, 16 and 18, they, if they commit any crime which is tantamount to the life term, life imprisonment, or death penalty, then that category of children is taken away and they were dealt through another procedure. Y luego hay otros niños que están dentro, 14 and 18 or 16 and 18? 16 to 18. Okay. Sorry, not 14. Que van desde los 16 a los 18 años, que han hecho quizás cualquier tipo de crímenes juveniles y que tienen otro tipo de castigo. So, if the children commit small crimes, si los niños hacen crímenes más pequeños, then they would go through a different procedure, tendrán otro proceso, and that is for the reform procedure. Y eso será para que los reformen. They would be put in a children's home, Irán a un hogar de niños. So under the law, the children's home are supposedly be created in each district. Y estos son hogares que están en cada distrito. And these children have to be given facilities of socio-psychological counseling. The counselors are there. Y estos niños tienen que tener distintas facilidades como consejeros, como psicólogos. And they are not going to stay forever. They will be staying for 3 months to 6 months. Y no van a estar ahí toda la vida, sino que van a estar entre 3 y 6 meses. And the psychologist, child psychologist and counselor will give the report. Y la consejera o la trabajadora social y la psicóloga va a dar un reporte. On the basis of that they will be reintegrated to the families. Para que ellos puedan volver a integrarse a su familia. Also, the children who have druggist mother, druggist father, and the children could become the druggist. Pero también pueden ir ahí los niños que tienen padres drogadictos o madres drogadictas y que ellos también podrían ir por el camino de las drogas. So these children cannot be kept only with those parents who are abusing them or sometimes sexually abusing them. So they would be taken away from the parents. Entonces los niños no pueden quedarse con estos niños que quizás, con estos padres que quizás pueden abusarlos, a veces abusarlos sexualmente. Entonces también ellos son separados de sus padres. And they will be kept into the child care homes. Y van a estos hogares. For time being. Por cierto tiempo. Then all this law, the overarching law. Y entonces esta otra ley que complementa estas otras leyes. Would be enforced through a mechanism. Va a ser impuesta por un mecanismo. The national Commission on the Rights of the Child. La Comisión Nacional de los Derechos de la Infancia. That is a kind of ombudsman, but also that monitors the enforcement of all laws related to child rights. Es una especie de ombudsman, pero que también se hace cargo de todo, takes care of all monitoring of child rights laws. Sí, monitorea todo lo sí. And child rights schemes, because law is different scheme. Government scheme. Could you say for the protection of children, there are many schemes. Okay. Yeah, so they have to oversee those schemes implementation. They're saying that there are 5 minutes okay. Yeah. Sorry. Yeah. So that is there. So in this way, then they have the state commissions. The state level commission. Okay. Luego tienen también comisiones de estado. Then there are district level child welfare committees. Pero también tienen distintas como comisiones de distrito, district level child welfare committees. Okay. They are given judicial power. Ajá. Okay, tienen como comités regionales. District level. So in this way, local level. So this whole structure helps in overseeing the implementation of all schemes and laws related to children. Y toda esta estructura es la que vela por los derechos de los niños. Otherwise, if there was no comprehensive law,
then this infrastructure cannot interfere into the police, into education department, into health department, and so on. They can't do because different laws are dealt by different departments. Ok, entonces como las leyes las ven diferentes departamentos, es por eso que han hecho esta gran ley holística que en el fondo apoya estas otras leyes. So I would, as I said before, that if you like, I will ask my legal unit to send more details about those things. Como dije antes, yo le puedo decir a mis asesores legales que les entreguen más detalles de este tipo de cosas, si ustedes lo We desean. would be very pleased and humbled. A nosotros nos agradece, no sería un gran honor y sería... Then in a minute, I would say that I'm very happy that expulsion from school is not the agenda, except there is a very serious crime that will come under the child in conflict with law. Ok, lo primero que él quiere decir es que está muy feliz de que al niño no lo van a expulsar y lo van a dejar a la deriva, sino que hay un crimen específico que es bastante serio. But again, these children should go through a reform process, and especially Pero estos niños deben in ser special reformados child care homes y deberían ir a hogares especiales que cuiden de este niño, and juvenile homes. lugares juveniles también. So, to answer your question, Entonces, para responder a tu pregunta, and the cyberbullying is serious crime. y el ciberbullying es también un crimen I was severo. in United Nations General Assembly last week, Yo estaba la semana pasada en las Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas, and we are pushing for an international legally binding convention, UN convention, to stop all sort of abuse against children. Child sexual abuse is primarily the thing, pornography, because there is no international convention so far. y estamos empujando para una convención internacional en contra de distintos tipos de abuso en contra de los niños, como abuso sexual, ciberacoso y otro tipo de... Many countries have banned child pornographic websites, but that is not through the website, that is through the service providers, and one can find different routes. Pues, para terminar, por ejemplo, con la pornografía infantil, no tiene que ver tan solo con la pornografía infantil, sino con quienes ofrecen y cuáles son los servidores que ofrecen este tipo de pornografía infantil. So we have proposed it this year for the first time to UN Secretary General. Entonces, esto es lo que hemos propuesto este año por primera vez al secretario general de las Naciones Unidas. So we started working with the presidents of different countries Entonces, empezamos a trabajar con los presidentes de diferentes países and their permanent representatives in the United Nations. y a los parlamentarios que tienen en las Naciones Unidas. So the cyberbullying is the part of this bigger crime. Entonces, ciberbullying es parte de este crimen que es tanto mayor. So the cyberspace must not be used by anyone against children. Entonces, el ciberespacio no tiene que ser utilizado por nadie en contra de los niños. So finally, I would also invite you Finalmente, los invito for a major campaign. que hagamos una campaña mucho más grande. We wanted to involve the youth of the world Queremos incluir a los jóvenes del mundo through a campaign called 100 Million for 100 Million. En una campaña que se llama 100 millones por 100 millones. So 100 million youth and children in school should be the champions and change makers for the cause of 100 million left out children, 100 million abused children. Entonces, los 100 millones de líderes tienen que ser el ejemplo y tienen que ser la ayuda para los niños que han sido abusados, que han sido violentados de alguna u otra manera. This is one of the strongest preventive measures Esta es to una, ensure that the children in schools and colleges should not be indulged into violence or sexual activity, sexual crimes and so on. They should find a better purpose to help others and feel happy and accomplished. esta es una forma de que estos jóvenes se conviertan en líderes y apoyen a sus compañeros en los temas que hayan sido abusados sexualmente o que hayan sufrido diferentes violencias. It has been already launched in 30 countries. Además les da propósito y esto ya ha sido lanzado en 30 países.
And yesterday it was launched here. Before yesterday. Before yesterday, a day before. Y Yesterday. antes de ayer fue lanzado esto en Chile. And many children and youth and school-going children are participating. Teachers are participating. Y ya muchos niños, niñas y adolescentes ya están participando de 100 millones por 100 millones. So what I invite you for, Entonces, lo que yo los invito, a special day which we will organize globally hay un día especial que vamos a organizar a nivel global. in partnership with Inter-Parliamentary Union, IPU. Yeah. Yeah. Gracias. So this is parliamentarians go back to school. Y esto es que los parlamentarios vuelvan al colegio. So the idea is that on 14th of November, the World Day of Action, we are inviting the children and teachers would invite their parliament members in different countries to visit their school for an hour or so and interact with children and youth. This will help in many ways in preventing crimes. Entonces, el día 14 de noviembre, que es the Global Day of Action, Yeah. que es el Día Global de Acción, exacto, los parlamentarios volverán por una hora a sus colegios y van a compartir con niños, niñas y adolescentes, y él le parece que esto es una forma de prevenir distintos crímenes, abusos. So the president and speakers will also get a kind of invitation from the IPU very soon. Because they are our partner, IPU. Y el presidente y distintas otras personas van a recibir una invitación de la IPU prontamente. So that day, but that would be between 12 and 22. 12 and 22. Pero se, bueno, va a ser 15, 16. Yeah, that would be one day in many countries, but we have flexibility of the whole week, 12 of November to 22 of November. Yes. Yeah. So in one of those days, if you go to your schools where you studied as a child or as a young person in college, that will give it kind of different kind of confidence in the schools and teachers and students and community. Yeah. Any time in 1 week. Bueno, en el fondo tienen libertad para ir en esta semana del 14 de noviembre. Any day in 1 week. Yeah. Cualquier día el 14 de noviembre es solo una hora, o sea, cualquier día de la semana del 14 de noviembre. Esto le va a dar además confianza a los profesores, a los estudiantes, y pueden ir de 12 a 22 horas el día 14, es solo una hora. Yeah. Or if the whole commission goes to a school one day, that will send a very strong message to the whole nation. Si toda la comisión va al colegio por una hora, un día, eso va a dar un gran mensaje. We tested it in Sweden last year. Yeah. Must we attend class? That would even be better. Yeah. Yeah. But you can interact with the children, with the teachers, that will help. Yeah. No, but that will also remind your own childhood. Señor presidente, disculpe. Mi nombre es Milagros Negme, soy la directora de la Corporación Opción. Cuando Kailash Satyarthi, a través de su fundación, nos invitó a que nosotros, por organización, lideráramos la campaña 100 millones por 100 millones, nos sentimos muy orgullosos y con tomar este desafío con harta fuerza. Qué bueno poder compartir acá, le doy las gracias con los parlamentarios, esta propuesta. 100 millones por 100 millones, una campaña que estamos llevando desde el año pasado. Se lanzó el día domingo con muchos asistentes en Peñalolén, con la ayuda de la alcaldesa de Peñalolén también, y queremos sumar a muchos más. Entonces, la ayuda que nos pueden hacer los parlamentarios en estas causas que los mismos jóvenes están llamando como victorias, son victorias a través de victorias, por ejemplo, de cambios legales, como lo que están haciendo ahora, o pequeñas victorias a través de mejorar las condiciones en que niños y niñas vulnerados sus derechos viven. Entonces, la propuesta que está haciendo de ese día de vuelta a clase, los vamos a invitar a través de la agrupación infantil de la Corporación Opción. Vamos a desarrollar esa actividad y qué bueno que puedan asistir. Eso era, presidente. Gracias. Bueno, queremos agradecerle, ¿sí? Senador Rincón. Quería hacer una propuesta aprovechando la última intervención de Kailash Satyarthi
que es que pudiéramos tomar el acuerdo, presidente, como comisión, a raíz de que el gobierno va a presentar un proyecto de ley en materia de ciberseguridad, que lo ha anunciado y por lo tanto es conocido por todos, que pudiéramos pedirle que dentro de las materias que aborde ese proyecto ponga especial atención a este tema, que es el tema que ha planteado el senador Quintana, el coágulo. El senador Jaime Quintana, que además es el mocionante en el proyecto de imprescriptibilidad de abuso contra los menores. Entonces, que podamos pedirle, presidente, como comisión, el que haya una mirada especial a los delitos de ciberseguridad en materia de niños. ¿Hay acuerdo sobre eso? Ok. Queremos agradecerle, queremos entregarle a nombre de la comisión la medalla del Congreso Nacional para que se la lleve de recuerdo junto a su esposa. Thank you so much. I'll come there and we can have a photo with all of them. Él va a ir así ya para que se tomen la foto. Venga la señora. Por favor. Yeah, of course. Llegan de allá.